¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien? Qué bendición estar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Mejor estar aquí que allá afuera perdiéndote la bendición de Dios. Así es que en esta hora vamos a seguir recibiendo bendición de Dios, no por lo que el hombre es, sino por lo que la palabra de Dios hace. Así es que voy a pedir que, si son tan amables, de abrir sus Biblias. Donde quieran, todo está bien bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias a Josué capítulo 6. Quiero agradecer por las atenciones que la iglesia ha tenido hacia su servidor. Estamos contentos y agradecidos por lo que Dios ha estado haciendo y el privilegio de yo poder venir con mi familia o parte de mi familia aquí a esta iglesia, que conocieran este lugar. Y ha sido una bendición poder estar aquí con ustedes. Agradezco a los amigos que también han venido para acá a estar con nosotros y a los conocidos que a través de los años permanecen fieles. Dios les bendiga de manera especial. Hermanos, échenle ganas, sigan adelante. Dios está bendiciendo de manera especial su iglesia. Les comenté que en los tiempos de Israel había muchas viudas, pero solamente a una les fue enviado el profeta. Eso significa que alrededor de este lugar hay muchísimas iglesias, pero solamente una iglesia les ha dado una bendición bien especial. Así es que no pierdan la bendición, iglesia, sigan adelante, sigan apoyando los ministerios de esta iglesia. Josué capítulo número 7, Josué 6, versículo 17 y 18. Si lo tiene, por favor de ponerse en pie y vamos a darle lectura. Usted me sigue con su vista para avanzar en el tiempo. Ya les voy a decir los versículos que estaremos leyendo. Dice la Biblia, Josué 6, versículo 17 y 18. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Sígueme por favor, capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Vamos al versículo 19 al 23 y me va a ayudar a leerlo alternadamente. Yo leo el 19, ustedes el 20 y nos juntamos en el 23. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Ustedes? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Todos el 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Se me ha pedido predicar en esta tarde las cosas que destruyen una familia. Las cosas que destruyen una familia. Esta historia que acabamos de leer es la historia de Acán, una de las historias que más se recuerdan con frecuencia. Una de las historias que refleja el precio que se debe pagar por causa de pasar por alto las instrucciones de Dios. Ejemplifica el terrible engaño en el que se cae al pensar que las personas nos podemos burlar de Dios, cuando la realidad de todas las cosas es que nadie se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Es una clara llamada de atención a todo el pueblo de Dios para que no participe de cosas que van a destruir su hogar, de cosas que van a destruir su familia. Yo te pido me des tu atención en los próximos minutos, porque la verdad que voy a poner aquí de la palabra de Dios puede salvar tu vida, puede salvar la vida en su familia. Las cosas que destruyen una familia. Señor mi Dios, ahora te pido que me llenes de poder y de gracia, que tu nombre sea glorificado, tu Hijo exaltado, tu Hijo amado y buscado. Queremos tener esa plena seguridad de que tu presencia, Señor, y que tu Espíritu tiene la libertad de obrar, de conquistar, de hablar a nuestros corazones. Por favor, haz una obra que no pueda contarse que es humana. Si hay alguien en este cuarto que no te conoce, que no salga de aquí sin conocerte. Has traído familias, Señor, nuevas. Permite que lo que puedan escuchar pueda ayudar en su situación, al igual como cada familia de esta iglesia. Dejamos el servicio en tus manos. Usa, Señor, este tiempo. Que el nombre de este inútil predicador sea olvidado, pero que tú seas amado y buscado. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tome su asiento. De los problemas más grandes con los cuales la iglesia debe de lidiar, resalta uno: la realidad espiritual que viven aquellos hermanos que andan desordenadamente delante de Dios, que tienen en su vida pecados sin confesar, que viven una vida detrás de la cortina, que viven una vida con su pecado oculto delante de Dios, que piensan que por no confesar, que piensan ellos que por ser oculto nadie se va a dar cuenta. Pero la palabra de Dios nos habla y nos ha guiado y nos ha enseñado a comprender la importancia de la confesión del pecado, pero también del peligro de pretender vivir un cristianismo agradable a Dios a su manera, como si nada estuviera pasando. Eso es imposible. Nadie puede burlarse de Dios. Hay cosas que destruyen a la familia, hay cosas que van a destruir nuestro hogar. Y si hoy no tomamos en cuenta lo que el consejo de Dios quiere darnos en este día, nuestra familia va a sufrir daños que serán irreparables. Tenemos la historia de Acán, una historia que nos conmueve, una historia que nos llena de expectación al saber cómo una familia fue destruida porque un hombre vivía detrás de la cortina. Un hombre vivía con un pecado oculto, pensando que en el hogar nada iba a pasar, pensando que la familia iba a seguir bien, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Pero tenemos un Dios que todo lo sabe, un Dios que es omnisciente, un Dios que todo lo sabe, y está diciéndonos en esta hora: tenga cuidado con tener una vida detrás de la cortina. Tenga cuidado con tener una vida en el pecado, pensando que nadie se va a dar cuenta.
Es necesario que aclaremos y retomemos algunos conceptos. Hay personas que no han tenido un contacto personal con Jesucristo. Son personas que viven impíamente. Pero hay personas que han tenido un encuentro personal con Cristo y le conocen como Salvador personal, se hacen llamar creyentes. Cristianos es el creyente que sigue a Cristo. Todos los cristianos somos creyentes porque hemos tenido un encuentro personal con Cristo, pero no todos los creyentes son cristianos porque no todos seguimos la doctrina de Cristo. La Biblia condena la hipocresía, condena la vida tibia, condena la falta de compromiso con Cristo, condena a los creyentes que viven así, porque sus vidas y sus familias no dignifican, no glorifican ni en su intimidad ni en la vida pública el nombre de Cristo. El nombre de Cristo muchas veces es pisoteado por gente que vive detrás de una cortina, por gente que no es lo que debe de ser, no solamente aquí en la iglesia, pero también allá afuera de esta iglesia. Hay impíos que viven con pecado oculto, tratando de ser creyentes, y hay creyentes con pecados secretos en su vida, fingiendo que viven el cristianismo. Esto roba el poder de Dios en las iglesias. Y a veces es triste, pero muchas veces los mismos predicadores, los mismos líderes, estamos faltos de poder, estamos faltos de la gracia de Dios. No hay un compromiso, no hay una lealtad, no hay poder al predicar, no hay poder al exponer su palabra, porque vivimos una vida detrás de la cortina. Hello. Por eso hay iglesias que no tienen el poder de Dios. Nunca pasa nada en sus iglesias. Yo rehúso vivir de esta manera. Yo rehúso predicar sin el poder de Dios. Yo rehúso que las vidas sean establecidas por Cristo y su palabra. Yo rehúso que mi pecado impida que la mayoría de mis jóvenes se entreguen a un servicio al Señor. Que los jóvenes vivan para Dios, que las familias dignifiquen el nombre de Cristo. Necesitamos, hermano, dejar a un lado de vivir detrás de la cortina y declararle a Dios: Señor, he pecado, hay pecado en mi vida, hay anatema en mi vida. Acán perdió el poder. La iglesia en ese tiempo perdió el poder. Los creyentes de ese tiempo no tuvieron victoria porque un hombre vivió con un pecado oculto. Escúcheme, si hay algo que destruye la familia, si hay algo que destruye el hogar, es el pecado no confesado. Nunca el poder de Dios va a reposar en vidas así. No importa cuánto clames a voz en cuello, el poder de Dios no está en un hombre que tiene una doble vida. El cambio se hará evidente solamente si se arrepienten y comienzan a vivir una vida espiritual honesta delante de Dios. Necesitamos comprender algo. Hay cosas que Dios claramente ha prohibido para sus hijos y son anatemas para Jehová. Cosas que Dios nunca va a aprobar que lleguen a formar parte de la vida de sus hijos. Dios dijo explícitamente: y será la ciudad anatema a Jehová. Dios ha establecido que hay cosas prohibidas para nosotros y son anatema. La inmoralidad es anatema, es prohibido por Dios. Hello. La pornografía está prohibida por Dios, es anatema. Vivir una vida de pecado oculto es pecado para Dios.
es anatema. Y hay cosas a las cuales tenemos que darle de renuncia, carta de renuncia hoy, para que no vengan consecuencias el día de mañana. Estás a tiempo de arreglar tu hogar, estás a tiempo de arreglar tu familia, estás a tiempo de que Dios use tu vida para traer a otros a sus pies. Estás a tiempo de que Dios haga algo maravilloso, un testimonio perfecto de lo que la gracia de Dios puede hacer con aquel que confiesa su pecado. Debemos guardarnos de las cosas que Dios prohíbe. Es por eso que su servidor no lo va a encontrar usted en una red social. Hello, pastor, sí estás, pero no por mí. Hablo de la red social y todo se calma. Bueno, para que empiecen a decir amén, déjame le cambio de tonalidad. Vamos a hablar de las series del Netflix. Ya se agüitaron también. Usted está como la viejita que yo tengo en mi iglesia. Cada vez que yo predico del Facebook o de una red social, es la única que está sonriendo, porque no tiene. Pero predico del chisme y es la única que se calma. Tarde o temprano el Espíritu Santo va a tocar tu lugar. Hay creyentes a quien les cuesta, a quien se les hace difícil el aceptar llana y rotundamente lo que Dios ha dicho y prohibido, y se meten en problemas porque siempre quieren asegurarse o convencerse si esto es así o no, si va a haber consecuencias o no. Dios nunca va en contra de su palabra. Lo que era pecado hace más de 2000 años sigue siendo pecado el día de hoy. El lesbianismo es pecado, el homosexualismo es pecado, el incesto es pecado, los actos inmorales son pecados. No importa que los series en Netflix o en algún otro portal lo porten como algo agradable, como algo pasable. El pecado es pecado. Hoy en día en los Estados Unidos nos metemos en problemas por predicar de esta manera. Y hay un montón de pastores que han cambiado sus convicciones para que eviten problemas con las autoridades. Pero es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Son cosas que no debemos guardar. Es muy difícil esconder una jirafa en tu bolsillo, pero se puede esconder cualquier cosa en el corazón. Hay un terrible daño en el anatema. El anatema se extiende. El anatema se propaga. El anatema trae consecuencias graves. El que se mete en lugares incorrectos de internet siempre va a querer cosas mayores. Hello. Empiezan con mujeres bonitas y terminan en los actos más depravados, en relaciones hasta con animales. Y en su búsqueda se vuelven cada día más perversos. El anatema se extiende. Nunca queda satisfecho. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia en tocar un tema a la familia, a lo moral. No conozco una iglesia que lo haya hecho en conferencia. Predicamos constantemente, clamamos voz en cuello, no nos detenemos. Pero qué triste que a pesar de que pasan conferencias, tú todavía estés en esa obstinación de decir, no me ha pasado nada. Escúchame, tarde o temprano tu familia va a pagar consecuencias graves.
Como aquel que decide salirse de la iglesia y dice: yo ya no vengo más a la iglesia porque el pastor predica muy fuerte aquí. Y decide irse con su familia. Al rato los hijos pagan las consecuencias y están metidos en problemas. Todo por la decisión de un mal padre. Pero te pueden decir cosas groseras en tu trabajo y aguantas. Pero en la iglesia no se te puede predicar en contra de tu pecado porque te ofendes. Es tiempo de llegar a una decisión y decirle a Dios: Dios, es verdad, quiero que me perdones. No quiero ser el instrumento que tú usas para traer un juicio a mi hogar, un juicio a mi matrimonio, un juicio a mis hijos. Yo quiero, Señor, que uses mi vida para contagiar a mis hijos, para que te sirvan, para que te honren, para que den gloria a tu nombre, para que a través de las generaciones haya alguien que lleva mi apellido exaltando el nombre de nuestro Salvador. El pecado secreto, o llevar una vida detrás de la cortina, mire lo que provoca. Josué 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a la tema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y mire lo que pasó. Y la ira de Jehová se encendió. Tu pecado secreto enciende la ira de Dios. Por eso batallaste en traer a tus hijos a la iglesia hoy. Por esa razón, no cantas cuando el que está dirigiendo te anima a decir: canta, hermano, con fuerza. Pero algo allá afuera estás cantando. El pecado secreto provoca la ira de Dios. ¿Quién puede pasar por alto lo establecido por Dios y puede seguir viviendo como si nada malo va a pasar? Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que decidieron vivir a su manera, de personas que decidieron romper los principios establecidos por la palabra de Dios y pensaron que nunca nada iba a acontecer. Y pensaron que algún día se iban a salir con la suya. Hey, pero tenemos un Dios justo, un Dios que todo lo ve, un Dios que traerá juicio. Toda obra, Dios la traerá juicio. No hay nada que Dios no vaya a sacar a la luz. Es cuestión de tiempo. El tiempo aceptable es hoy para venir y encontrar gracia y misericordia por parte de Dios. ¿Para qué esperar que tu familia se destruya? ¿Para qué? El pecado secreto, al igual que otro pecado, provoca que Dios se enoje, y esto da como resultado que en la vida sufran consecuencias tremendas. ¿Cuántos buenos hogares son destruidos a causa del pecado secreto? ¿Cuántas generaciones han dejado de servir a Dios y de buscar a Dios a causa del pobre testimonio que muchas veces tenemos en nuestra vida? Qué triste sería que alguien que lleve tu apellido no conozca a Dios ni las obras que Dios ha hecho. Y todo porque decidimos vivir una vida tras la cortina.
una vida oculta, una vida en pecado. No vivas en un engaño. Por más secreto que pienses que es tu pecado, por más que te confíes en que nadie lo sabrá, por más que pienses que puedes vivir las horas, vivir los días, vivir los meses y vivir los años y nunca se sabrá, la realidad es que ya Dios lo sabe. Y Dios te está dando una oportunidad más para que vengas a Él. El que a Él viene, Dios no lo echa fuera. Y Dios nos sigue esperando y nos jala con cuerdas de amor para que vengamos a Él en confesión y con un corazón contrito y humillado delante de su presencia y le digamos: Señor, yo te he fallado. Todos en este cuarto le hemos fallado a Dios. Pero muchos no visitamos el altar. Porque el altar tenemos la tendencia de que es para los pecadores. Te recuerdo, todos somos pecadores. Dios les dijo allá en Josué capítulo 7, versículo 11: Israel ha pecado. Dios está paseando por cada silla en este lugar y ha tocado la cuerda sensible de tu corazón y te ha dicho: tú has pecado. El que dice que no tiene pecado, entonces le hacemos a él mentiroso. Y Dios no es mentiroso. En su pueblo hay pecado. Acán pensaba que solo él lo sabía. Estaba esperando que el tiempo pasara para disponer del botín. Yo no sé cuándo iba a poder estrenar ese manto babilónico. Si hay algo que caracterizaba al pueblo de Dios, era su vestimenta. Como lo que debe caracterizar aquí a cada miembro es también su vestimenta. Que la gente allá afuera diga: son cristianos, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Por la forma que actúas, por la forma que vistes. Se olvidó del detalle, que Dios lo sabe todo, que Dios conoce nuestro corazón, que Dios sabe nuestro problema en este día, en esta hora. Él sabe lo que tú y yo estamos enfrentando. No puede ser burlado, no puede ser engañado. Dios lo sabe. Dios les dijo: Israel ha pecado. A Acán se le olvidó algo más, que no solamente Dios lo sabe, pero a Acán se le olvidó que Dios saca todo a la luz. A veces juzgamos un poco lo que la Escritura dice pensando que Dios fue duro. ¿Quién había pecado? ¿Cuántos hombres habían pecado? Según la Escritura, uno. Pero él dice: Israel ha pecado. Yo creo, cuando el juicio de Dios vino sobre él y su familia, es algo triste de ver. Mire por favor Josué capítulo 7, versículo 24. Sígame con su vista. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro y mire, hermanos, la tristeza, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día
Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. A Acán se le olvidó que Dios lo conocía todo. A Acán se le olvidó que Dios saca todas las cosas a la luz. Pero también a Acán se le olvidó que tener el pecado oculto es la cosa que destruye una familia. Me pongo a pensar que ese pecador soy yo, y cada uno de mis hijos enfrente de mí: papá, papá, papi, haz algo, no hay nada que hacer, el juicio está decretado, tienen que morir. Y puedes imaginar a todos los de Israel agarrar las piedras y empezarlas a aventar en la cabeza de sus hijos, de sus hijas, y todo por algo que no valía la pena. El gozo del pecado, escúcheme, iglesia, dice la Biblia, que es momentáneo, dura solamente un poco de tiempo, pero sus consecuencias no solo nos destruyen a los que lo metemos, sino destruyen a los que amamos, nuestra familia. ¿En qué consiste el pecado secreto? Número 1, consiste en un quebrantamiento de la palabra de Dios. ¿El adulterio es pecado, hermanos? ¿La fornicación es pecado? ¿La lascivia es pecado? ¿La pornografía es pecado? ¿El robar es pecado? ¿El matar es pecado? Muchas cosas en la Biblia nos declara lo que es pecado. ¿Y en qué consiste entonces un pecado secreto? En quebrantar la palabra de Dios. Tú y yo sabemos lo que es pecado, y aún así, en nuestro juicio cabal, decidimos hacerlo pensando que no traerá consecuencias. Una vez más, el pecado oculto o la vida detrás de la cortina va a destruir tu familia. Testificando, me encontré a una mujer que me dijo: es que usted no sabe lo que yo he hecho. Mi esposo me va a matar. Yo estaba pensando en pecados de adulterio, fornicación, y ella abrió su corazón y me dijo: por un año hemos estado ahorrando dinero, por todo un año hemos trabajado bien fuertemente, mi esposo. Pero el día de ayer, yo llegué en la madrugada, o ese mismo día, sin un centavo, porque todo me lo gasté en el casino. Y ella dijo literal esto: estoy seguro que mi esposo me va a matar, tengo miedo. Los juegos de azar son pecado. Hello. Tú que estás comprando tu cachito porque le quieres pegar al gordo, y no estoy hablando de tu esposo, estoy hablando de que te quieres sacar la lotería, es pecado. Hello. Es muy difícil decir amén cuando sabes que estás comprando esos lotería. Es que si me gano la lotería, pastor, de esta manera voy a poder dar para las promociones. Mentiroso. Si en lo poco no eres fiel, hello, en lo mucho tampoco serás fiel.
Por eso Dios no te da. El pecado oculto, lo que destruye una familia, comienza con el quebrantamiento de la palabra de Dios. Es tomar lo que Dios ha dicho que no se debe de tomar, que no se debe practicar, que no se debe de hacer. No juguemos con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. El pecado secreto es robar las bendiciones de tu familia. ¿Y cuántas veces no traemos el pecado y lo escondemos de la misma manera adentro de nuestro hogar? En nuestro hogar viendo las cosas que no debemos de ver. En nuestro hogar haciendo las cosas que no debemos de hacer. Yo estoy convencido que los hijos de Acán y su familia se dieron cuenta cuando este hombre empezó a cavar en la tierra y empezó a hacer el hoyo, y vinieron sus hijos y eso, cálmense, no hagan ruido, ayúdenme. Porque Dios es un Dios justo y no puede tener por culpable al que es justo. La familia participó. Querida hermanita, no tapes los pecados de tu esposo. Si tu esposo ha abusado, tiene que ser demandado. Levítico 5, cualquiera que viere o oyere y no testificare, la culpa también llevará. Yo espero que usted sea la clase de varón que venga y tome cuentas con Dios y le diga: Señor, perdóname, porque mi pecado ha robado la bendición a los miembros de mi familia. Es guardar algo que Dios no aprueba. Dios está recomendando a su pueblo que se vuelva a la santidad, porque Israel ha pecado y Dios nos llama constantemente a dejar el pecado, a volvernos a Él, porque desea Dios hacer grandes cosas el día de mañana, porque el día de hoy es día para arrepentirnos, es día para buscar de Dios, es día para dejar nuestro pecado, para que Dios pueda hacer grandes cosas el día de mañana. Dios es un Dios de una, segunda, tercera y cuarta oportunidad. Dios recomienda que nos volvamos a la santidad total. La santidad va a restituir la comunión con Dios. Si tú estás en pecado, no hay comunión con Dios. No está la gracia de Dios, no está la bendición de Dios. Pero si tú vienes a hoy y le dices: Señor, he pecado y este es mi pecado, si lo confiesas y te apartas, encontrarás misericordia y Dios restaura lo que pasó. Gracias a Dios por ello. Si Dios no restaurara lo que ha pasado en mi vida, yo no tendría el derecho de estar parado detrás de este púlpito. Pero tenemos un Dios que es amor. ¿Queréis que vaya a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y Dios siempre nos busca antes de traer juicio. Vuélvase a la santidad total. Venga a restituir la comunión con Dios. Venga a recibir el poder y victoria nuevamente en su vida. Rápidamente hay que destruir todo aquello que no es agradable a Dios. Destrúyalo, hermano. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y en Proverbios dice
Y el camino de los transgresores es duro. Llega un momento en tu vida que destruyes esa mala música. Llega un momento en la vida que estudies todo material pornográfico. Llega un tiempo en tu vida que destruyes todas esas cosas que impedían la bendición a tu familia. Pero dice la Biblia, si las mismas cosas que destruiste, las mismas vuelves a edificar, en un transgresor te haces. Nos convertimos en transgresores. ¿Quién es un transgresor? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y luego dice, el camino de los transgresores es duro. Por eso es que no hay gracia de Dios en tu familia. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Gedeón destruyó las imágenes de acera de su padre, las derribó. Y una vez que derribó las cosas que impedían la bendición para su familia y para la nación, Dios empezó a dar victoria, Dios empezó a bendecir. Pero un día empezó y erigió una imagen, algo que había derribado, lo volvió a edificar. Y escúcheme, dice la Biblia que fue de tropezadero para él y para toda su familia. Cada uno de sus hijos murieron todos sus hijos, toda su descendencia, a causa de edificar las cosas que había destruido. Y un último de sus hijos, una mujer le dejó caer una piedra de molino. ¡Paz! Le cayó en la cabeza y lo mató. Bueno, dijo, que no se diga que una mujer, mejor clava mi espada. Una mujer, su último hijo, lea la Biblia. Ahí está. Porque un día las cosas que derribó, las mismas volvió a edificar. Salmo 112, por favor, ya voy a aterrizar. Salmo 112. ¿Lo tiene? Vamos a leer 2 versículos nada más. Versículo 1 y versículo número 2. Leamos todos juntos, por favor. 2, 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Busquemos y corramos a buscar la vida recta delante de Dios. Dios pide a los suyos transparencia, pide un quebrantamiento del corazón ante la realidad de nuestro pecado y un clamor por misericordia, un clamor por perdón, para que nuestra generación y nuestra familia sea una familia bendecida. Lo que destruye una familia es el pecado oculto. ¿Qué pecado hay en tu vida? Dios quiere hacer el cambio. Y Dios va a estar esperando aquí para que cuando se tome la invitación, usted venga y arregle cuentas con Dios antes de que tu familia perezca como pereció la familia de Acán. Que Dios nos dé la gracia de arreglar cuentas con Dios. Señor, gracias. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No permitas que envejezcan más tus huesos. Ven y habla con Dios. Ven y habla con Dios. Todos
Puestos de pie, por favor. Nadie esté mirando. Mientras el piano toca, hay un tiempo en el cual tienes que hablar con Dios. Vamos, vamos, vamos. No permitas que tu pecado traiga la tragedia a tu familia. Deja tu lugar. Dios está esperando. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar la vida con tus hijos. Dios desea darte un mejor porvenir. Dios desea mostrarte tu gracia. Dios desea darte el poder necesario para vencer y tener victoria sobre el pecado. Dios desea esta tarde cambiar nuestro corazón duro y darnos un corazón sensible a su palabra, un corazón que siente, un corazón que busca de Él, que ama y se deleita en Él. Dios desea hacer eso en esta tarde. Búscale mientras puede ser hallado. Hay esperanzas para tu hogar. Hay esperanzas para tu familia. Búscale mientras puede ser hallado, antes que sea el día difícil en el cual ya no hay más remedio. ¿Por qué llegar a ese punto? Dios desea darte una familia especial. Dios desea restaurar las cosas. Dios desea mostrar su gracia en tu familia. Nadie viendo, dejo el lugar al pastor.